Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a empezar primeramente dándole las gracias al Señor por este tiempo de escudriñando las Escrituras, un espacio que lo hemos dedicado para hablar de la palabra del Señor y estamos escudriñando el libro de Mateo y hoy vamos a entrar dentro del libro de Mateo, capítulo 5, versículos del 1 al 12, específicamente parte del Sermón del Monte o más bien las bienaventuranzas. Sin más preámbulo, bueno, vamos a hacer una oración, amén, para que sea el Espíritu Santo de Dios guiándonos a través de esta escritura y que sea Él ministrando nuestras vidas a través de estas palabras que el Señor nos ha revelado, no la ha escrito para que nosotros tengamos gozo y contentamiento a través de esta palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, por tu palabra, Señor, que vive y eficaz para con cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta hora que sea tu Espíritu Santo, Señor, hablando a través de este siervo, Señor, que no sean palabras mías, sino que sean palabras que sean tuyas, Señor, tu palabra, Señor, que puedas redarguir a todo hermano, a todas aquellas personas, Señor, que están aquí conectadas, Señor, en este momento, para que puedan ser edificadas a través de estas palabras, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, tu bondad, por tu reino, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que hace en nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bueno, sin más preámbulos, mis hermanos, vamos a, como había dicho de manera introductoria, vamos a empezar con estas escrituras de Mateo 5, del 1 al 12. Amén. Mejor conocido como el Sermón del Monte, el Sermón del Monte o las bienaventuranzas. Amén. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Comenzamos a leer, mis hermanos. Dice aquí: viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca, les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.
bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan de toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Y damos muchas gracias al Señor por su palabra. A través de estas palabras, mis hermanos, podemos ver la palabra bienaventurados. Y para mí, bienaventurado no quiere decir más que usted es privilegiado, mi hermano. Usted, cuando usted es bienaventurado, usted es privilegiado. Usted viene siendo una persona que si usted recibe esas palabras del Señor, con esa bienvenida, vamos a llamarlo así también, usted es bienaventurado. Y dice el Señor aquí que son bienaventurados los pobres en espíritu. Esas personas que están afligidos espiritualmente. Esas personas que por uno o por otro motivo se encuentran afligidos en el espíritu, se encuentran desconsolados. Son personas que en cierto punto no encajan con este mundo. Y esos son los que vienen siendo pobres en espíritu. Porque no tienen como en cierto punto, mi hermano, como que no encajan como tal. Amén. También dice aquí las escrituras, dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Muchas veces, mis hermanos, hay muchas personas que son seguidores de Cristo que padecen por muchísimas situaciones. Puede ser en algún momento una madre. Ese Jen. Dios le bendiga, León. Amén, escúchame. Pueden ser muchas veces una madre que esté padeciendo por un hijo que se encuentra en la calle y la madre es una seguidora de Dios y ella quiere atraer de que su hijo cambie su forma, y muchas veces esos hijos ponen a sufrir a esa madre, a llorar desconsoladamente, cometiendo un sinnúmero de actos y situaciones que son desagradables, que muchas veces son desagradables, pero no solamente hijos, también padres como tal, y muchísimas otras personas también que hacen llorar a esas personas, ya hacen llorar desconsoladamente a esas personas, y también por otros motivos, también como por ejemplo por persecuciones, por insultos, por palabras descompuestas, etcétera. Pero dice el Señor que usted es un bienaventurado, usted es un privilegiado cuando usted está llorando por esas situaciones, porque ahí es que se ve ese corazón que usted tiene, ese corazón tan
para, a pesar de estar pasando por todas esas situaciones, usted nunca se aparta de Dios. Amén. Dice también aquí el Señor, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Debemos de entender, mis hermanos, de que nosotros vivimos en un mundo corrompido por el pecado. De que muchas veces nosotros anhelamos justicia por alguna situación que probablemente hayamos presentado y no se nos otorga la justicia correcta, porque la justicia del mundo está corrompida. La justicia del hombre es corrupta, mis hermanos. Está llena de pus, vamos a llamarlo así. La justicia del hombre no es la misma justicia de Dios. Y hay muchas personas que han pasado por muchísimas situaciones de muchos escenarios y tienen hambre de justicia, tienen esa hambre de justicia, de la justicia verdadera, ¿sabe? Que se aplique justicia a muchas de sus situaciones que han sido injustas y que por la corrupción, por el pecado, por todas las situaciones que suceden en este mundo, nunca se va a llegar a aplicar justicia. Pero como dice aquí, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. En algún momento, mis hermanos, esas personas que tuvieron sed y hambre de justicia, porque no se le dio la justicia correcta aquí en este mundo, Dios aplicará su justicia que es verdadera. Y esa justicia sí será aplicada a todas aquellas personas que cometieron iniquidades e injusticias en su momento. Amén, porque la justicia de Dios sí es una verdadera justicia, no como la de los hombres. Amén. También, mis hermanos, dice aquí en las Escrituras, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué es una persona misericordiosa, mis hermanos? Le voy a hablar del punto de vista de Dios. Dios es abundantemente misericordioso. Porque si solamente lo vemos de este punto de vista, y eso lo dicen las Escrituras también, que Dios envía la lluvia a malos y a buenos. Y eso es ser misericordioso, mi hermano. En este mundo que se encuentra como está, que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno, aún sigue Dios todavía implantando su misericordia en este mundo caído por el pecado. Y aún así el Señor ha tenido misericordia de nosotros también. Y no obstante eso, que envíe la lluvia tanto a buenos como a malos, o a justos e injustos, sino que el Señor también, hablo de nuestro Padre Celestial, se ha despojado de su único Hijo unigénito, de su Hijo unigénito, y lo ha enviado aquí a este mundo lleno de maldad, a este mundo lleno de corrupción, para que usted y yo, usted que nos ve ahí, usted no se pierda, ni yo tampoco, sino que procedamos a la vida eterna a través de
la obra que hizo su Hijo Jesucristo aquí en este mundo. Y eso, mi hermano, es misericordia. Pero nosotros también, como siervos de Dios, debemos también de tener esa misma misericordia que el Señor tiene. Porque nosotros estamos a ser llamados reflejo de Dios aquí en este mundo. Porque como dice el libro de Génesis, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Siempre como lo digo, no nos creó dioses, pero sí nos creó bajo su carácter, bajo su forma de ser y bajo bajo todo lo bueno que tiene Dios. Amén. Y nosotros aquí también en este mundo debemos de ser misericordiosos para con los demás. Que si hay una persona, por ejemplo, que está pasando necesidad, pues nosotros debemos de tener misericordia para con los demás. Si hay una persona que no tiene un abrigo o una camisa y nosotros tenemos dos, pues despojémonos de una y seamos misericordiosos, seamos bondadosos y demos una, porque esa otra persona también es un reflejo de la imagen de Dios también. Y por eso, mis hermanos, es que en el mundo, en la actualidad, hay tanta maldad, porque realmente cada persona hoy en día está eligiendo su camino, no el camino de Dios, no los caminos ni las directrices que Dios nos manda. Por eso, hoy en día se ve como un normalismo de todas las cosas. Usted lo ha visto muchas veces en esos vídeos, un ejemplo de que cuando ven a una persona que está pasando por una situación, lo primero que hace la persona es coger un móvil y comenzar a grabarlo, en vez de tener esa misericordia o tener ese dolor, en vez de poder ayudar mejor a esa persona, y mejor lo que hace es grabarlo, e inclusive esa persona, si es un accidente que ha sucedido, pues esa persona inclusive hasta se desangra ahí y no recibe ni siquiera ayuda, más todos los demás están grabando. Entonces ahí no se ha aplicado ninguna misericordia. Amén. Entonces Dios lo que nos dice es que nosotros tenemos que ser misericordiosos, que somos bienaventurados, somos privilegiados. Ese tipo de personas son privilegiadas que tienen misericordia. Amén. También nos dice aquí, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Qué privilegio, mis hermanos, es que Dios, que nuestro Padre Celestial, que el Señor Jesús y el Espíritu Santo nos digan en aquel día que nosotros hemos sido limpios de corazón, que nuestro corazón nosotros no hemos albergado maldad, que en nuestro corazón nosotros no hemos tenido pensamientos contrarios a la voluntad de Dios. Qué maravilloso que en ese día el Señor nos diga, usted es un bienaventurado porque usted ha sido limpio de corazón y por eso usted verá a Dios. Qué bello sería eso, ese reconocimiento que el Señor te dé en ese día, de que usted es un bienaventurado porque usted es limpio de corazón. También nos dice aquí, mis hermanos, que bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Una persona pacificadora es una persona que le gusta mediar los conflictos, ¿sabe? Es una persona pacífica, tranquila, le gusta la paz.
no quiere conflicto, no quiere maldad, no quiere que se den ningún tipo de esas situaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y Dios nos dice también aquí que ellos serán llamados hijos de Dios. Amén. También nos dice aquí en las Escrituras, dice, bienaventurados. Esto es muy importante, mis amados, porque quiero hablarle de esto porque hay muchas personas que enseñan por ahí la palabra de Dios diciendo que todo irá bien, de que este mundo se va a arreglar, de que en este mundo las cosas van a ir a mejor, de que si tú vas y llevas tu diezmo allí a un pastor, por a una congregación específico y ese pastor te habla al oído y te dice un sinnúmero de cosas que tú quieres escuchar, pues realmente a ti te va a ir bien. Pero lo que vemos aquí y lo que vemos en su gran mayoría en todas las escrituras, como estamos leyendo el libro de Mateo, que vamos a llegar en algún momento a Mateo 24, vamos a ver de que realmente no es que esto irá a bien, sino que irá cada vez a peor, de que la sociedad se va a ir descomponiendo cada vez y cada vez y cada vez y cada vez más, hasta llegar a un extremo que va a ser una maldad tan galopante, una maldad tan abrumadora, que ya el Señor dirá, es que ya no soporto tanta maldad. Y Dios Padre le dirá a Dios Hijo, ya te envío en tu segunda venida. Porque Dios no va con nada que tenga que ver mal. Amén. Y dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución. Usted es un privilegiado. Usted es un privilegiado porque usted padece persecución. ¿Y qué es lo que le quería decir, mis hermanos? Que cada vez que usted ve por ahí personas predicando de que todo irá bien y que usted va a tener bonanza, que usted va a tener un buen coche, que usted va a tener una buena casa, que usted va a tener muchísimas cosas. Yo no digo que está mal de que usted lo tenga o de que el Señor le provee esas cosas. Yo no digo que está mal, si es su voluntad. Pero aquí lo que nos dice es que si usted es un siervo de Dios, de que si usted es un verdadero siervo de Dios, de que si usted es una persona que va, que está acorde con la voluntad de Dios aquí en este mundo, pues mis hermanos, lo que dice la Escritura es que usted va a ser perseguido. Porque esa palabra que usted dice, la palabra de verdad de Dios, pues no va a caer bien. Usted va a ser aquí en este mundo como un espécimen extraño. Usted no encaja, usted no va a encajar dentro de la sociedad. Y por eso usted va a ser perseguido, pero no perseguido para que te correten, no, perseguido para matarte. Porque usted está hablando de la verdad de Dios. Y dice la Escritura que el príncipe de este mundo es Satanás. Amén. Y dice aquí, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia de Dios. Amén. Porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, todo aquel persona que padece, que sufre persecución por la palabra de Dios, mis hermanos, Dios dice aquí que usted va a ser reconocido en su momento
porque de ellos es el reino de los cielos. De ese tipo de personas va a ser el reino de los cielos, mis hermanos. Se van a ganar el reino de los cielos. Porque muchos de ellos serán mártires de Dios. Amén. Dice aquí también en su palabra: bienaventurados sois cuando por mi causa, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Entonces ya sabemos que usted va a ser vituperado y perseguido. Pero todo lo que dirán esas personas es mintiendo, es mentira. Y por eso, lo que quiero decirle de la palabra vituperar, vituperar es injuriar. Se define como injuriar, difamar, ultrajar o criticar con dureza y desprecio a alguien. Cuando a ti te vituperan, a ti te están difamando, están hablando cosas que son mentiras. Eso es la palabra vituperar. A ti te van a difamar diciendo todo lo que dice James, todo lo que dice Fátima, todo lo que dice Jesús, todo lo que dice Giovanna, Luisa, que está hablando de la palabra de Dios. Eso es mentira. Eso es vituperar. Inclusive van a hacer críticas hacia tu persona duras e inculcándole o añadiéndole mentiras para que usted sea probablemente llevado ante reyes y gobernadores o a la justicia para que usted sufra. Porque luego dice que usted va a ser perseguido también. Y dice aquí, nuevamente vuelvo y lo leo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen. Ya dijimos que cuál era la definición de vituperar, ¿verdad? Y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Dígase que van a decir un montonazo de barbaridades de cada uno de nosotros. Si somos siervos de Dios, si hablamos de la verdad de Dios, si andamos dentro de la justicia de la palabra de Dios, entonces no quiere decir que a usted lo van a tratar bien. Porque como le dije, usted no encaja dentro de la sociedad. Usted es extraño. ¿Por qué es extraño? Porque usted va de camino al bien y a la justicia de Dios. ¿Qué dijo Jesús cuando vino aquí a este mundo? ¿Qué dijo? Buscad primero el reino y su justicia. Eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer, a buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Pero nosotros estamos llamados a eso, a buscar el reino de Dios. El reino de Dios está aquí, hermano. El reino de Dios está aquí. Y la justicia de Dios también está aquí. Amén, mis hermanos. Y el versículo número 12, ya para culminar, mis hermanos, nos dice lo siguiente: que todas estas personas, esa persona puede ser alguna de ustedes de las que nos está viendo aquí, mis hermanos, usted puede ser bienaventurado, ¿verdad? Y todo tipología de personas con diferentes tipos de cualidades, cada uno, algunos que van a ser perseguidos, otros que lloran, ¿verdad?
otros que son pobres en espíritu, otros que son mansos, otros que son pacificadores, otros que son misericordiosos, otros que padecen, hermanos, que padecen persecución, otros que son difamados y perseguidos también y que hablan mal de esa otra persona. Dice el Señor en su último versículo, y lo dejamos hasta aquí, que dice que todas esas personas deben de gozaos y alegraos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Entonces, cuando a ese siervo de Dios le está sucediendo todas estas cosas, hermano, fíjese que lo está haciendo bien. Si a usted no lo persiguen, hay que revisarse. Si no hablan mal de usted, revísese también. Si usted no llora dentro de los caminos de Dios, tiene que revisarse. Si usted está en un lugar hostil a la palabra de Dios, como por ejemplo aquí nosotros que estamos en España, que es un país muy hostil, cuando hablo de hostil es que no quieren saber de Dios, no le gusta que le hablen de Dios. Y mis hermanos, usted va a ser perseguido aquí. Por eso, pues, gozado, gócese, porque lo está haciendo bien. Lo está haciendo bien porque el que no es perseguido, el que no es difamado o vituperado, el que no llora dentro de los caminos de Dios, pues hay algo que probablemente no está haciendo bien. Porque en estos caminos se llora, mi hermano. En estos caminos, mis hermanos, las tentaciones están a 2 por 3. No quiere decir que cuando usted viene a los caminos del Señor, todo es color de rosa, todo va a ser bien, todo va a venir bien. No, ahí es que el enemigo activa su maquinaria satánica para ir contra usted. Pero tenemos que recordar que con el que nosotros estamos más poderosos que todas esas cosas. Porque nosotros estamos con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, ¿verdad? Que es Jesús, nuestro Señor y nuestro Dios. Y que Él despojó a todos los principados, todas las potestades y todas las huestes de maldad y las exhibió públicamente. Amén, mis hermanos. Entonces, si nosotros estamos con Jesús, nuestro Señor, pues nosotros no tenemos que tener miedo a ninguna cosa que el enemigo quiera poner a nosotros. Mejor y al contrario, dice aquí, gozaos y alegraos. Nosotros tenemos que gozarnos eso, hermano. Así mismo como el apóstol Pablo. Mis hermanos, usted no ve ninguno de los apóstoles, que ninguno tuvieron como esa bonanza y todas esas cosas que dicen todos esos falsos maestros hoy en día. Falsos maestros, falsos profetas, que dicen todas esas cosas por ahí, diciendo que todas las cosas van a ir bien, que todo va a salir genial, que este mundo va a estar espectacular. Y no, mis hermanos, las cosas vienen a peor. Las cosas vienen a peor. Pero yo doy gracias al Señor porque Él, dentro de su misericordia, no ha dejado esta palabra para que nosotros estemos atentos y estemos velando todo el tiempo de todas estas cosas que van a suceder y que son necesarias que acontezcan. Esto es necesario, mi hermano, que acontezca. Todas estas situaciones que van a presentar los siervos e hijos de Dios que se encuentran aquí en este mundo.
Y esto es necesario, mis hermanos, es necesario porque nosotros necesitamos ser purificados. Nosotros necesitamos ser echados en ese horno ahí, hermano, para que todas las impurezas que tenemos nosotros dentro de nuestro corazón sean llevadas a la superficie para que el Señor pueda removerlas. Todas esas cosas que nosotros albergamos en nuestros corazones. Y a través de todas estas situaciones que se pueden ir presentando, es que el Señor puede ir purificándonos a cada uno de nosotros. Y yo le doy gracias al Señor, que muchísimas veces nos van a doler, sí, van a doler. Pero el Señor de las cosas malas saca cosas buenas para con nosotros. Amén. Yo le doy gracias al Señor y a cada una de las personas que se encuentran aquí viendo este estudio bíblico de Mateo 5, del 1 al 12, mis hermanos, titulado El Sermón del Monte, las Bienaventuranzas. Doy muchísimas gracias y voy a pasar con nuestros hermanos que están aquí conectados por si tienen alguna pregunta, algún tipo de comentario que quieran hacer. Amén. Jesús, cuando tú quieras cortar el vídeo.